Atención. Hace pocos minutos surgió una noticia triste sobre el padre Marcos Galvis y ya son muchas las personas que comentan e intentan comprender qué fue lo que realmente sucedió. Por este motivo, es fundamental que te quedes hasta el final del vídeo para recibir la información de manera clara, sin malentendidos y sin exageraciones. Aquí decimos la verdad como tú te la mereces. Antes de proseguir, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguna actualización importante. Ahora sí, vamos a lo que está pasando. Marcos Galvis nació el 18 de agosto de 1989 en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Se crió en un hogar católico, humilde y dedicado, siendo el tercero de 5 hermanos, María Esperanza, Consuelo, Aura María y Benjamín. Sus progenitores, Gerardo Marco Antonio Galvis y María Zenaida Jaime Estoro, poseían una fe profunda, heredada de los abuelos maternos y vivida cada día. Desde muy temprana edad, este entorno religioso influyó en su vida y despertó en él un fuerte sentido de pertenencia a la Iglesia, haciendo que su interés por el camino sacerdotal fuera algo natural. A pesar de las limitaciones económicas de la zona, la familia mantenía la unión y la práctica constante de la fe. Marcos se formó viendo a sus padres involucrarse en grupos parroquiales y promover momentos de oración en el hogar. Lo observaba todo con atención y curiosidad, entendiendo que la fe daba fuerza frente a las adversidades. Ese ambiente contribuyó a formar su personalidad serena y determinada, preparando el terreno para su futura misión. Desde niño destacó por su atracción hacia la Biblia y su facilidad para comprender pasajes que muchos consideraban complejos. Los vecinos comentaban que tenía un corazón de pastor, pues siempre estaba disponible para escuchar y auxiliar. En su adolescencia comenzó a formar parte de encuentros juveniles y grupos de estudio bíblico, consolidando su decisión de seguir la vida religiosa. Su vocación fue madurando gradualmente, siempre respaldada por su familia y por la comunidad local. El ingreso al seminario representó una etapa significativa. Aunque estaba seguro de su propósito, Marcos enfrentó retos comunes en jóvenes con vocación. El ritmo demandante de estudios, la disciplina rigurosa y los instantes de duda personal requirieron perseverancia. No obstante, recordaba con frecuencia las historias de fe transmitidas por sus abuelos y las palabras de aliento de su madre. Esos recuerdos lo sostuvieron en los momentos arduos y le permitieron seguir con valor. Durante sus años de formación estudió filosofía, teología y sagradas escrituras, descubriendo nuevas maneras de servir al prójimo. Participó en visitas pastorales, experiencias misioneras y actividades comunitarias, aprendiendo a enfrentar realidades duras como la pobreza y la violencia. El contacto directo con estas situaciones reforzó su convicción de que el sacerdocio sería su vía para consolar, instruir y edificar esperanza. En octubre de 2016, a los 27 años, recibió la ordenación sacerdotal. La ceremonia, sencilla y emotiva, marcó el comienzo oficial de su misión. Poco después fue enviado a su primera parroquia en Barinas, donde tuvo la oportunidad de celebrar misas, acompañar familias y profundizar en sus estudios bíblicos. Este periodo reveló su talento para comunicar enseñanzas de forma clara y accesible, acercando a jóvenes y adultos a la fe. Estos primeros años mostraron no solo su amor por la comunidad, sino también su deseo de alcanzar a personas más allá de las fronteras locales. Su creciente dedicación al estudio, la oración y el servicio demostraba que su misión se expandía. Así, mientras consolidaba sus bases espirituales, surgían nuevas oportunidades, preparando el camino para una labor aún más extensa. Tras su ordenación en 2016, el padre Marcos Galvis inició su labor en la parroquia Santa Rosa en Barinas, donde rápidamente comenzó a destacar por su forma clara y directa de predicar. Sus homilías eran simples, comprensibles y firmemente basadas en las Escrituras, lo que atraía a personas de diversas edades. Jóvenes, adultos y ancianos veían en él a un sacerdote cercano, capaz de explicar pasajes bíblicos complejos de manera práctica y accesible. Su carisma innato y su capacidad de escucha hicieron que la comunidad creciera en torno a sus celebraciones y actividades pastorales. Con el transcurso de los meses, su parroquia se transformó en un lugar de encuentro para quienes buscaban orientación espiritual en medio de las dificultades económicas y sociales que vivía Venezuela. Mientras muchos sacerdotes se limitaban a las misas tradicionales, Marcos impulsó catequesis, grupos bíblicos y espacios de formación familiar. Estas iniciativas lo consolidaron como una referencia local. Sin embargo, su anhelo de evangelizar no se contenía en los muros del templo. Él sentía que debía llegar a más personas,
especialmente a quienes no podían asistir a la iglesia por motivos de salud, distancia o inseguridad. Fue en 2017 cuando decidió utilizar las redes sociales como instrumento de evangelización. Comenzó transmitiendo breves mensajes, oraciones y reflexiones diarias desde su teléfono móvil. Lo que inició como un proyecto sencillo se transformó rápidamente en un fenómeno de alcance internacional. Sus vídeos, grabados de modo humilde, comenzaron a circular ampliamente. Fieles de distintos países empezaron a seguirlo y a compartir su contenido. Ante esta respuesta inesperada, Marcos creó un canal de YouTube donde subía enseñanzas bíblicas, cantos religiosos y transmisiones de misa. La acogida fue inmediata. Miles de personas se conectaban cada día para oír sus explicaciones claras y llenas de convicción. La llegada de la pandemia en 2020 fortaleció aún más su presencia digital. En una época en que muchas iglesias cerraron temporalmente, su canal se convirtió en un refugio espiritual para quienes estaban aislados en casa. Desde Barinas logró brindar consuelo, acompañamiento y formación a fieles que pasaban por miedo, enfermedad y soledad. Su labor digital se volvió indispensable para personas que de otra forma no habrían tenido acceso a la vida parroquial. El impacto de su trabajo pronto captó la atención de comunidades hispanas en el exterior. En 2019 había recibido sus primeras invitaciones para predicar en Estados Unidos, especialmente en estados con gran población venezolana y colombiana como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida. Sus viajes se convirtieron en auténticos encuentros de fe, reuniendo a cientos de personas en noches de enseñanza, retiros y jornadas de oración. Estos eventos afianzaron su reputación como un evangelizador dedicado y apasionado. Además de su labor presencial, comenzó a crear espacios de formación continua mediante plataformas como Patreon y grupos privados en Facebook, donde ofrecía contenido especial para quienes deseaban profundizar en el estudio bíblico. Esta comunidad digital fortaleció lazos entre fieles de diferentes países y permitió que su mensaje llegara aún más lejos. Su crecimiento fue constante y su nombre empezó a ser reconocido en amplios sectores de la comunidad católica hispana. Sin embargo, mientras su influencia aumentaba, también se acercaban nuevos desafíos que pondrían a prueba su vocación y su perseverancia, marcando la siguiente etapa de su historia. El camino del padre Marcos Galvis, aunque señalado por un rápido crecimiento pastoral y digital, también pasó por momentos difíciles que probaron su resistencia espiritual y emocional. Uno de los episodios más delicados ocurrió en 2021, cuando un sermón en Barinas, centrado en la corrupción y la injusticia social, generó incomodidad entre sectores locales sensibles al clima político. Aunque no mencionó nombres, sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa a figuras vinculadas al poder en la región, especialmente por su referencia a los orígenes humildes de Sabaneta. Este malentendido provocó rechazo entre algunos fieles y un alejamiento de ciertos líderes eclesiales que consideraron arriesgado el tono de su predicación. Este episodio marcó el inicio de tensiones con autoridades de la diócesis. Algunos sacerdotes y responsables pastorales expresaron inquietud por el impacto que sus mensajes podían tener en un ambiente social ya polarizado. Para Marcos, acostumbrado a un trato cercano y fraterno, estas muestras de desconfianza fueron dolorosas. Sin embargo, mantuvo la convicción de que su deber era anunciar la verdad del Evangelio, incluso en medio de críticas o interpretaciones equivocadas. En 2022 enfrentó otro reto significativo. Durante la construcción de una capilla en la comunidad de La Castellana, un proyecto impulsado con entusiasmo y apoyo popular, empezaron a surgir dificultades imprevistas. La inestabilidad económica y la inseguridad de la región afectaron el suministro de materiales y la continuidad de las obras. Varios donantes que inicialmente habían ofrecido ayuda se retiraron, temiendo represalias o problemas financieros. Este retroceso dejó el proyecto paralizado y generó frustración entre los habitantes que habían depositado esperanzas en ese nuevo espacio de oración. Marcos sintió el impacto de esta ruptura, no solo por el sueño inconcluso, sino también porque interpretó la situación como un cuestionamiento a su liderazgo. A mediados de ese mismo año surgieron denuncias de intimidación contra él. Algunos mensajes anónimos y rumores infundados afectaron hondamente su tranquilidad. Ante esta situación, decidió renunciar temporalmente a sus responsabilidades en La Castellana, buscando proteger tanto a la comunidad como a sí mismo. Su salida fue interpretada por algunos como un abandono, mientras otros lo entendieron como una decisión prudente en un entorno hostil.
La falta de un respaldo inmediato por parte de la diócesis acentuó su sensación de soledad y marcó una de las etapas más dolorosas de su ministerio. Sin embargo, estos golpes no lo apartaron de su vocación. Después de un tiempo de silencio y reflexión, Marcos comenzó a reorientar su servicio hacia el ámbito digital, intensificó su presencia en redes sociales, fortaleció su canal de YouTube y retomó con mayor claridad su misión de enseñar la Biblia a quienes buscaban consuelo y guía. Este regreso demostró que los momentos de caída pueden transformarse en oportunidades de crecimiento. Para él, cada dificultad se convirtió en un recordatorio de que el ministerio no depende del reconocimiento humano, sino de la fidelidad a Dios. Aún así, estas experiencias dejaron lecciones profundas que seguirían influyendo en sus decisiones futuras. Con el aumento de su visibilidad pública, el padre Marcos Galvis también empezó a enfrentar polémicas que lo situaron en el centro de intensos debates. Una de las más relevantes ocurrió en octubre de 2021 cuando una homilía predicada en Barinas se volvió viral en redes sociales. En aquella ocasión, Marcos denunció con firmeza los abusos de poder, la corrupción y el enriquecimiento injustificado que afectaban a muchas comunidades venezolanas. Aunque en ningún momento señaló directamente a figuras políticas, varios oyentes interpretaron su mensaje como un ataque contra la familia Chávez. Este malentendido desató discusiones acaloradas, acusaciones de politización del púlpito y señalamientos de sectores que consideraron su postura demasiado arriesgada. La polémica se amplificó en redes donde opiniones divididas colocaron al sacerdote en un escenario complejo. Mientras muchos defendían su valentía y claridad moral, otros lo acusaban de adoptar una postura partidista. Esta situación lo llevó a expresar públicamente que su intención nunca había sido generar división, sino iluminar desde el Evangelio las situaciones injustas que afectaban la vida cotidiana de la población. Otro foco de controversia surgió cuando comenzaron a circular rumores sobre sus frecuentes viajes a Estados Unidos. Algunos medios locales insinuaron que esas salidas reflejaban un estilo de vida poco compatible con un sacerdote de parroquia. Llegaron incluso a cuestionar la transparencia económica de sus actividades. Marcos respondió explicando que sus viajes eran misiones evangelizadoras organizadas por comunidades hispanas que lo invitaban a predicar. Aclaró que todos los gastos eran cubiertos por los organizadores y que su prioridad seguía siendo acompañar espiritualmente a los fieles, tanto dentro como fuera de Venezuela. Aún así, el tema generó inquietud y alimentó nuevas discusiones sobre el papel de la evangelización digital y transnacional en tiempos modernos. En 2024 enfrentó otra polémica significativa tras su llegada a Madrid para un nuevo servicio pastoral. En un vídeo difundido en redes, declaró sentirse silenciado y presionado por un grupo de aproximadamente 30 sacerdotes que, según él, dificultaban su labor y lo criticaban por sus transmisiones en línea. Estas afirmaciones generaron reacciones mixtas. Algunos seguidores lo apoyaron destacando su sinceridad, mientras otros consideraron que sus declaraciones podían aumentar tensiones internas y perjudicar la imagen de la Iglesia. La situación provocó debates sobre los límites del apostolado digital y el rol de la obediencia eclesial en un contexto donde las redes sociales amplifican todo. A pesar de las polémicas, Marcos mantuvo un tono respetuoso en sus intervenciones públicas. En entrevistas afirmó que no buscaba confrontación, sino defender la fe y continuar su misión de evangelizar. Reconoció que algunas de sus palabras podían ser malinterpretadas, pero insistió en que siempre actuó con rectitud de intención. Su actitud humilde ante los cuestionamientos permitió calmar parte del conflicto, aunque las discusiones dejaron huellas en su imagen pública. Estos episodios mostraron que la creciente visibilidad también trae riesgos. Sin embargo, para él, cada dificultad era una oportunidad para reafirmar su compromiso con la verdad del Evangelio. Aunque las polémicas lo pusieron bajo presión, también fortalecieron su determinación de continuar anunciando la palabra, incluso en medio de críticas. A lo largo de su trayectoria, el padre Marcos Galvis ha destacado por mantener vínculos familiares profundos que han sido un pilar fundamental en su vida. Como sacerdote católico que vive el celibato, no tiene pareja ni hijos, pero conserva una relación cercana con su familia de origen. Con frecuencia menciona a sus padres Gerardo Marco Antonio Galvis y María Zenaida Jaime Toro, a quienes considera un faro espiritual y un refugio emocional. Su madre, en particular, ha sido descrita por él como una mujer de oración constante, capaz de sostenerlo incluso a distancia en sus momentos más difíciles. El cariño hacia sus hermanos también ocupa un lugar importante en su vida. Aunque las responsabilidades pastorales lo mantienen lejos de casa, conserva un lazo fuerte con ellos.
María Esperanza, Consuelo, Aura María y Benjamín han acompañado su vocación desde los primeros años, celebrando sus logros y apoyándolo en los desafíos que surgieron. Este núcleo familiar unido ha sido un motor de fortaleza para él, recordándole que la misión del sacerdote no cancela los afectos, sino que los transforma en un amor más amplio y generoso. Durante sus giras internacionales, especialmente desde 2019, Marcos ha reconocido públicamente el dolor de estar lejos de su hogar. En muchas predicaciones compartió cómo sentía la ausencia de su familia durante épocas complicadas, como la pandemia de 2020, cuando las restricciones de viaje impedían reencuentros. La separación prolongada lo llevó a valorar aún más la importancia de la compañía, un sentimiento que compartía con muchos fieles que también habían sido forzados a migrar o a vivir lejos de sus seres queridos. La falta de vínculos románticos no significa falta de afecto en su vida cotidiana. Marcos ha formado lo que él mismo llama familias espirituales en varias comunidades. En lugares como la parroquia San Judas Tadeo, en Barinas, muchos fieles lo consideran una figura paterna que acompaña, consuela y orienta. Estas relaciones se profundizaron en momentos de crisis, como durante las amenazas recibidas en 2022, cuando miembros de la comunidad lo apoyaron de manera activa, ofreciéndole protección y oración. Estas conexiones afectivas no nacen del lazo sanguíneo, sino de la confianza mutua que se construye en la vida pastoral. Fieles que lo han acompañado por años comparten con él preocupaciones, pérdidas y esperanzas, y él responde con cercanía y empatía. A través de esta convivencia prolongada, Marcos descubrió que su vocación no lo priva de amor, sino que lo invita a vivirlo de forma diferente, extendido a quienes buscan consuelo espiritual. El sufrimiento emocional también moldeó su manera de relacionarse. En algunas reflexiones públicas compartió cómo la distancia de su familia y las dificultades pastorales lo llevaron a valorar más profundamente los lazos humanos. Explicó que la fragilidad, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una oportunidad para practicar la compasión. Esta perspectiva lo ayudó a acompañar con mayor sensibilidad a quienes cargan sus propias heridas afectivas. Con el tiempo, Marcos aprendió a integrar su vida personal y su vida ministerial sin contradecir su vocación. Sus relaciones familiares y espirituales se convirtieron en un puente que fortaleció su identidad sacerdotal, permitiéndole enfrentar desafíos futuros con madurez y claridad interior. Estos vínculos continuarían siendo decisivos en los próximos episodios de su historia, especialmente en tiempos de enfermedad y fragilidad. Entre los episodios más impactantes de la vida del padre Marcos Galvis se encuentra el incendio que casi le cuesta la vida en Barinas. Según relató en testimonios posteriores, el fuego consumió gran parte de su residencia parroquial, dejándolo atrapado por varios minutos mientras las llamas avanzaban rápidamente. Logró escapar gracias a la intervención oportuna de vecinos y feligreses que acudieron al lugar. El incidente dejó en él una marca física y emocional profunda. Aunque sufrió solo lesiones leves como irritación pulmonar y cansancio persistente, describió el acontecimiento como una verdadera prueba de fe. El impacto psicológico de este trauma fue significativo. Durante las semanas posteriores experimentó episodios de ansiedad y sobresaltos nocturnos, típicos de quienes han enfrentado situaciones extremas. Ante estas sensaciones, buscó apoyo espiritual en colegas sacerdotes y en consejeros especializados en un intento por comprender la fragilidad humana desde una perspectiva cristiana. En diversas charlas compartió que este acontecimiento le enseñó a no dar por sentado los momentos simples de la vida y a valorar más profundamente la protección divina. La pandemia también dejó huellas en su salud. Como muchos sacerdotes, debió adaptarse a un ritmo agotador de celebraciones virtuales y atención pastoral a distancia. Pasaba horas frente a cámaras, grabando reflexiones, respondiendo mensajes y tratando de sostener a una comunidad que enfrentaba miedo, enfermedad y pérdidas constantes. Esta presión constante le generó agotamiento mental, dolores de cabeza frecuentes y episodios de tensión muscular. Al visitar enfermos se expuso al riesgo de contagio en un periodo en que los recursos médicos eran limitados en Venezuela. En 2020 y 2021 relató que vivía con la preocupación permanente de infectarse y no poder continuar acompañando a su comunidad. Sin embargo, decidió mantener su presencia pastoral incluso en los momentos más críticos. Esfuerzos como estos lo llevaron a experimentar síntomas de estrés acumulado, pero también reforzaron su mensaje de confianza en Dios. Después del incendio y de los años difíciles de la pandemia, Marcos inició un proceso de recuperación integral que incluía descanso, ejercicios respiratorios y acompañamiento médico para monitorear posibles secuelas pulmonares.
Estos cuidados lo ayudaron a estabilizar su salud y a retomar su labor con mayor serenidad. En entrevistas explicó que veía estas experiencias dolorosas como cruces necesarias que lo acercaban más a la compasión divina. Para su comunidad, estos testimonios se convirtieron en herramientas de esperanza. Muchos fieles encontraron consuelo al escuchar a un sacerdote que también enfrentaba fragilidades. Marcos aprovechó su experiencia para reforzar la importancia de cuidar la salud física y emocional, recordando que incluso quienes sirven a otros necesitan momentos de descanso y silencio. Con el tiempo, sus problemas de salud se transformaron en un punto de inflexión en su trayectoria. Lo hicieron más consciente de sus límites y lo impulsaron a redirigir parte de su misión hacia el acompañamiento espiritual de quienes viven con miedo, ansiedad o enfermedad. Estas vivencias marcarían también los caminos que recorrería en sus siguientes etapas de ministerio. Después de enfrentar el incendio en Barinas, el padre Marcos Galvis debió someterse a una serie de tratamientos médicos que marcaron una etapa crucial de su recuperación. Aunque sus lesiones no fueron graves, la inhalación de humo y la irritación en las vías respiratorias exigieron atención especializada. Durante varias semanas recibió oxigenoterapia para limpiar los pulmones y estabilizar su respiración. Además, médicos locales recomendaron un seguimiento pulmonar constante para descartar secuelas a largo plazo. Este periodo lo obligó a suspender temporalmente sus actividades pastorales y redujo sus transmisiones digitales, generando un tiempo de silencio que él mismo describió como una pausa necesaria. En este tiempo de recuperación, Marcos reflexionó profundamente sobre la fragilidad humana y la importancia de la salud en el ministerio sacerdotal. Acostumbrado a un ritmo intenso de predicación, visitas y grabaciones, tuvo que aprender a escuchar los límites de su propio cuerpo. Este aprendizaje no fue fácil, pero con paciencia y acompañamiento médico logró recuperar su energía. En diversas ocasiones comentó que esa pausa forzada le permitió reorganizar prioridades y entender que el autocuidado es parte de la vocación. Durante sus viajes a Estados Unidos en 2019 y años posteriores, decidió aprovechar la infraestructura médica disponible para realizar chequeos completos. Sufría fatiga recurrente por el jet lag y por jornadas extensas de predicación que exigían mucho de su voz. Esto lo llevó a consultar a especialistas en salud vocal, quienes le recomendaron ejercicios específicos y sesiones de fisioterapia para proteger las cuerdas vocales. Este cuidado se volvió fundamental, pues su voz es una herramienta esencial para su misión evangelizadora. En 2022, tras las amenazas y los episodios de intimidación que vivió en Barinas, Marcos experimentó un aumento significativo en los niveles de ansiedad. Por recomendación de colegas y amigos, decidió buscar apoyo profesional en el campo de la salud mental. Optó por la terapia cognitivo-conductual, un enfoque que combina técnicas psicológicas y reflexión personal. Esta terapia, alineada con su espiritualidad, le permitió manejar el estrés, reconocer sus emociones y fortalecer su resiliencia interior. Hablar abiertamente sobre estos procesos ayudó a normalizar el cuidado psicológico entre muchos de sus seguidores. La combinación de tratamientos médicos, apoyo terapéutico y oración constante permitió que Marcos reconstruyera su bienestar integral. Estos procesos, lejos de debilitar su ministerio, lo hicieron más humano ante los ojos de su audiencia. En varios testimonios grabados, explicó que las intervenciones médicas lo recordaban de su vulnerabilidad, pero también de la gracia divina que sostiene incluso en los momentos más frágiles. Con el paso del tiempo, estos cuidados formaron parte de una nueva etapa en su vida pastoral. Marcos aprendió a equilibrar mejor su salud física y emocional con su intensa misión evangelizadora. Esta madurez adquirida se reflejó en su manera de predicar, más pausada, consciente y cercana a quienes enfrentan enfermedades o dificultades personales. Sus experiencias médicas se transformaron en enseñanzas que ofrecían consuelo y motivación, preparando el terreno para desafíos futuros que también pondrían a prueba su fortaleza espiritual. A lo largo de su ministerio, el padre Marcos Galvis se enfrentó diversas pérdidas que marcaron profundamente su espiritualidad y su forma de acompañar a los demás. Durante la pandemia, cuando Venezuela atravesaba uno de sus momentos sanitarios más críticos, Marcos se vio obligado a presidir funerales remotos de fieles que habían sido parte activa de la comunidad de San Judas Tadeo en Barinas. La muerte de varios ancianos, muchos de ellos cercanos a él, lo afectó emocionalmente. Aunque no podía estar presente físicamente, realizaba oraciones virtuales y acompañaba a las familias por teléfono, intentando ofrecer consuelo en medio de la distancia obligada.
Estas experiencias reforzaron su sensibilidad pastoral y lo llevaron a reflexionar sobre el misterio del dolor humano. La repetición de funerales, unida a la sensación de impotencia ante un virus que avanzaba sin control, lo hizo valorar más profundamente la necesidad de proclamar esperanza, incluso en los momentos de mayor oscuridad. En sus transmisiones digitales hablaba frecuentemente de la vida eterna, del consuelo de la fe y del acompañamiento mutuo. Mensajes que resonaban especialmente entre quienes habían perdido a seres queridos. Además de los fallecimientos en su comunidad, Marcos fue impactado por la muerte de varios sacerdotes venezolanos durante la pandemia. La escasez de recursos médicos en muchas regiones causó que algunos murieran atendiendo fieles o celebrando sacramentos en condiciones difíciles. Estas pérdidas fueron percibidas por él como una herida colectiva. En varias misas dedicó oraciones especiales a estos compañeros de misión, recordando su entrega y su valentía. La partida de estos sacerdotes lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad del ministerio, recordándole que quienes sirven también están expuestos a riesgos reales. Aunque no existen registros de pérdidas recientes en su familia nuclear, Marcos ha acompañado numerosos duelos relacionados con la migración venezolana. Muchas personas de su comunidad vivieron separaciones definitivas debido a la distancia, la inestabilidad económica o la imposibilidad de reencontrarse con sus familiares en el extranjero. Estos duelos silenciosos se convirtieron en parte cotidiana de su labor pastoral. Escuchó historias de padres separados de sus hijos, abuelos que no pudieron despedirse de sus nietos y familias divididas por decisiones forzadas. Marcos ofreció consuelo espiritual, recordando que el amor permanece más allá de la distancia física. El trato constante con el dolor humano moldeó su manera de predicar. En numerosos mensajes destacó que la muerte no es el final, sino una transición hacia la plenitud prometida por Dios. Esta certeza se convirtió en la base de muchas de sus enseñanzas, especialmente durante los años más duros de la pandemia. Para él, acompañar en el duelo no solo era un deber pastoral, sino una oportunidad para mostrar la esperanza cristiana en su expresión más pura. Estas experiencias de pérdida fortalecieron su misión evangelizadora. Aunque el dolor se hizo presente en muchos momentos, Marcos buscó transformar la tristeza en camino de fe. Su manera de acompañar el luto se volvió una referencia para cientos de fieles que encontraron en sus palabras un alivio necesario. Con cada despedida, él también crecía espiritualmente, preparándose para nuevos desafíos que continuarían marcando su historia. A lo largo de su trayectoria, el padre Marcos Galvis vivió momentos de aislamiento que marcaron profundamente su visión del ministerio y su relación con la comunidad. Uno de los primeros episodios ocurrió en 2016, año de su ordenación en un contexto de grave crisis económica en Venezuela. La hiperinflación afectó severamente la vida cotidiana, generando escasez de recursos incluso para las necesidades básicas de las parroquias. En varias ocasiones tuvo dificultades para adquirir materiales litúrgicos, apoyar actividades pastorales y sostener obras sociales que beneficiaban a comunidades vulnerables. Este escenario lo hizo sentir solo frente a responsabilidades que superaban sus capacidades económicas y lo obligó a confiar plenamente en la providencia divina. La carencia de recursos también impactó su trabajo pastoral. Muchas familias no podían colaborar con la parroquia debido a la situación económica, y esto redujo de manera significativa los fondos disponibles. Marcos continuó trabajando con dedicación, pero la sensación de aislamiento financiero lo acompañó durante meses. A pesar de los desafíos, buscó soluciones creativas, organizando actividades comunitarias y promoviendo campañas de ayuda entre los propios fieles. Sin embargo, la presión constante lo llevó a momentos de preocupación y desgaste emocional. Otro periodo de aislamiento surgió entre 2021 y 2022 después de los sermones controvertidos que provocaron reacciones divididas en la comunidad de Barinas. Antes de esas polémicas, algunos medios locales solían difundir sus actividades y mensajes, resaltando su labor evangelizadora. No obstante, tras los comentarios interpretados como críticas políticas, varios medios dejaron de cubrir sus iniciativas o presentaron información desfavorable. Esta ausencia de apoyo mediático generó un sentimiento de abandono y una sensación de estar enfrentando los desafíos en soledad. Durante estos meses, Marcos se apartó parcialmente de la exposición pública y dedicó tiempo a la reflexión personal. Reconoció que la popularidad mediática podía cambiar de manera repentina y que no debía depender de ella para sostener su misión.
La falta de respaldo por parte de los medios también lo llevó a reforzar su comunicación directa con los fieles a través de plataformas digitales donde encontraba un ambiente más receptivo y menos condicionado por intereses externos. En 2024 vivió otro episodio de aislamiento al trasladarse a Madrid para cumplir un nuevo servicio pastoral. La llegada a un país diferente implicó adaptarse a nuevas normas eclesiales, estilos de trabajo y un ambiente cultural distinto. Al principio experimentó una sensación de soledad profunda, especialmente por las restricciones que limitaban sus transmisiones online y su participación en ciertos proyectos comunitarios. La distancia de su país, de su familia y de la comunidad que lo había acompañado durante años acentuó la sensación de desarraigo. Esta etapa fue emocionalmente exigente y lo llevó a cuestionar algunos aspectos de su camino pastoral. A pesar de estos desafíos, los momentos de aislamiento se transformaron en oportunidades para profundizar su vida espiritual. Marcos encontró apoyo en la oración, en la lectura bíblica y en la interacción con fieles que lo seguían desde diferentes países. Su presencia en redes sociales se convirtió en una herramienta esencial para mantenerse conectado. Con el tiempo comprendió que la verdadera comunión no depende solo de la proximidad física o del reconocimiento público, sino de la capacidad de mantener la esperanza y la fe, incluso en los momentos más oscuros. Este entendimiento preparó su corazón para enfrentar desilusiones aún más profundas que marcarían la siguiente etapa de su historia. Las desilusiones y traumas que el padre Marcos Galvis experimentó a lo largo de su vida tuvieron un impacto determinante en su personalidad y en su manera de ejercer el ministerio. Uno de los episodios más significativos fue el incendio que casi le costó la vida en Barinas. Aunque sobrevivió con lesiones leves, el impacto emocional fue profundo. Durante semanas vivió con una sensación constante de vulnerabilidad, cuestionándose por qué había ocurrido aquel incidente y cómo debía interpretarlo desde la fe. Este trauma representó una ruptura en su percepción de seguridad, obligándolo a confrontar su fragilidad humana de una forma inédita. Otra desilusión importante surgió a raíz de sus experiencias dentro de la institución eclesial. En 2024, cuando fue trasladado a Madrid para un nuevo servicio pastoral, esperaba encontrar unidad y un ambiente fraterno entre sacerdotes. Sin embargo, pronto se vio envuelto en tensiones internas que lo sorprendieron profundamente. Las restricciones que limitaban sus transmisiones digitales y los desacuerdos con un grupo numeroso de sacerdotes lo llevaron a expresar públicamente que se sentía silenciado. Esta situación lo desilusionó respecto a la armonía que creía que debía existir dentro de la Iglesia. Aunque mantuvo el respeto hacia las autoridades, reconoció que estas vivencias le mostraron una realidad más compleja de la vida eclesial. El trauma relacionado con amenazas e intimidaciones en 2022 también dejó huellas difíciles de borrar. Algunos mensajes acusatorios lo señalaron injustamente, generando miedo e inseguridad. Este ambiente hostil lo llevó a retirarse temporalmente de sus funciones en la Castellana. Marcos interpretó estos ataques como una prueba espiritual, pero no dejó de sentir el impacto psicológico que provocan situaciones de peligro real. Por un tiempo vivió con cautela y ansiedad, intentando equilibrar su vocación de servicio con la necesidad de proteger su integridad. Estos momentos dolorosos, sin embargo, no destruyeron su espíritu. Con el tiempo, Marcos desarrolló una perspectiva más madura sobre la vida, entendiendo que la fe no elimina el sufrimiento, sino que ofrece herramientas para enfrentarlo. En varias entrevistas reflexionó que las desilusiones habían humanizado su ministerio, permitiéndole acompañar a otros desde la empatía y no solo desde la teoría. Explicó que cada herida emocional se convirtió en un puente para conectar con fieles que atravesaban situaciones similares. Además, estos traumas lo llevaron a fortalecer su vida espiritual. Se dedicó más intensamente a la oración, al silencio y al discernimiento. Comprendió que la madurez no nace de los éxitos, sino de la capacidad de mantenerse firme en medio de la adversidad. Esta comprensión moldeó su carácter haciéndolo más sereno y reflexivo. Las desilusiones que enfrentó se convirtieron finalmente en parte esencial de su crecimiento personal. A través del dolor y de las pruebas, Marcos descubrió una visión más profunda de su vocación, consciente de que su misión continuaría evolucionando. Cada experiencia lo preparó para nuevos desafíos, reafirmando que incluso las sombras forman parte del camino de fe. Y así llegamos al final de este vídeo sobre la noticia triste del padre Marcos Galvis. Es importante que todos estemos bien informados porque muchas veces aparecen rumores y confusiones que solo generan más preocupación. Por eso, si quieres compartir tu opinión o algo que tú sabes sobre este tema,
Te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Tu opinión también cuenta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir todos los próximos vídeos y no perder ninguna actualización. Gracias por ver, por apoyar y por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.